2 de octubre de 1968. Una historia de regímenes autoritarios y un pueblo cansado que quería justicia contra su mal gobierno. Se trata de los años 60, la etapa posguerra mundial con la juventud llena de posibilidades renovadas, experimentando con música, drogas, sexo y alcohol, contra de las antiguas generaciones que venían más estrictas. El mundo se encontraba en plena Guerra Fría, con comunistas surgiendo en diferentes países y cada uno de los dos bloques imperantes intentando imponer su sistema en los demás países. A poco de haber pasado la revolución comunista en Cuba y la crisis de los misiles, a una década de haber pasado por el macartismo en Estados Unidos, este optaría por intervenir de diferentes maneras en Latinoamérica, su patio trasero, para evitar la expansión del comunismo. Con muchos ejemplos, como las dictaduras militares en Argentina o en Brasil, en México se contaba con el régimen priista, un régimen duro y autoritario. México, tradicional aliado de Estados Unidos, y el PRI, tradicional aliado de este también, se vio como un régimen acorde y no tuvo una intervención explícita de Estados Unidos. El presidente en turno, Gustavo Díaz Ordaz, tendía a una política tradicional y burocrática, centrada en el desarrollo económico de México. Un hombre malhumorado y de mal carácter que no le temblaba la mano para reprimir y ser autoritario. En los 60 se impuso ante los movimientos sindicales de médicos e incluso llegó a tomar las universidades de Morelos y de Sonora, todo esto utilizando al ejército. Se trata de la década también de las Olimpiadas que iban a pasar en México en el 68. Durante el 68 y en el contexto de los movimientos sociales en México, se da un enfrentamiento entre los estudiantes de la vocacional y de la prepa UNAM después de un partido de americano. La policía reprime esto violentamente e incluso esto desencadena en más marchas encabezadas por la UNAM y el Politécnico, lo que escala la violencia por parte del gobierno hasta el punto en que llegan a tomar Ciudad Universitaria en julio. En septiembre, el presidente Díaz Ordaz da uno de sus informes que pasa a la historia. Durante este informe, dice la frase histórica: hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, lo cual marca las intenciones y el verdadero propósito del gobierno. Para este punto, la sociedad se empieza a levantar y empieza a tomar conciencia. Escuelas, movimientos políticos y toda clase de gente común guardan rencor contra el gobierno corrupto, que no era eficiente y aparte era violento. Llegamos al 2 de octubre, donde en la plaza de Tlatelolco se convoca una marcha pacífica para que los asistentes escuchen a los líderes. Esto comienza como una marcha sin violencia y sin ningún disturbio, hasta que unos hombres misteriosos aparecen entre todos los estudiantes, sobre todo en los techos de las edificaciones acerca de la plaza. Estos hombres misteriosos conformaban el Batallón Olimpia, un grupo vestido de civil que los identificaban con un guante blanco. Todos elementos del Estado Mayor Presidencial, que eran soldados al servicio directo del presidente. Como en la mayoría de manifestaciones en ese tiempo, el ejército estaba presente para preservar el orden y para aplacar todo si salía de control. Lo que pasó después fue un desencadenante para la tragedia. Los testimonios cuentan de que un helicóptero sobrevolando la plaza dio la señal con unas bengalas, a lo cual los integrantes del Batallón Olimpia empezaron a disparar contra la multitud, incluidos a los militares que se aproximaban apenas para desmantelar el movimiento y apresar a sus líderes, lo cual fue el objetivo desde un principio. El Batallón Olimpia causa confusión con los disparos, matando a civiles e incluso a miembros del ejército, sus propios compañeros. Con lo cual, en el caos el ejército también empieza a disparar, lo que incrementa la confusión y el caos. Todavía se discute si el ejército estaba enterado o no de este movimiento del Estado Mayor Presidencial, pero a raíz de esto, muchos estudiantes fueron encarcelados, muchos detenidos y muchos directamente muertos a manos ya sea del ejército o del Batallón Olimpia. Hasta la fecha se desconoce el número exacto de muertos. Las cifras oficiales hablan de solo 20 bajas y las atribuyen solamente a miembros del ejército. El resultado de esto, la disolución completa de los movimientos estudiantiles y el objetivo cumplido, que era preservar el orden, sobre todo para la exposición mundial que iba a haber durante las Olimpiadas, donde México se tenía que presentar como un país ordenado y bajo control. Incluso la versión de Díaz Ordaz es que él hizo lo necesario para salvar a México. Lo cierto es que al día siguiente, el 3 de octubre, la censura fue completa. Se hizo una limpieza a cargo del ejército y todas las noticias encubrieron lo sucedido. Al año siguiente, y después de varias presión mediática, Díaz Ordaz acepta su culpa y toda la responsabilidad por lo sucedido. Nunca se aclararon detalles ni se definieron culpables. Tiempo después murió a los 72 años de cáncer de colon. Hoy en día se recuerda lo que pasó se recuerda como un caso de corrupción, un caso de violencia y represión del Estado, en el que nunca se clarificó
y que hasta hoy en día los responsables, a pesar de ser identificados, no han sido castigados justamente, muchos de ellos incluso habiendo muerto para la fecha de grabación de este video. Como consecuencia, la sociedad se involucró más en la política y se puede decir que hubo un despertar, y que a años posteriores, la opinión política y la voz de la sociedad tiene un peso más importante en la política. Es un hecho que no debemos olvidar para que no se vuelva a repetir. Por eso el 2 de octubre no se olvida.